Hay algo que se repite mucho cada vez que el Bayern ficha a un jugador de la Bundesliga, y es que ahí va otra vez, están robando a un equipo de su directo competidor. ¿Es cierta esta frase? Hoy abordamos uno de los mitos y una de las frases más repetidas del fútbol alemán en los tiempos recientes. Yo soy Andrés Weiss y aquí es donde las granjas son vida. Que el fútbol alemán es muy rápido, que se marcan muchos goles, que nadie defiende, que los delanteros de la Eintracht siempre son una estafa y que el Bayern roba jugadores de otros equipos que son sus directos competidores. Estas son frases que se suelen repetir a lo largo del tiempo. La de la Eintracht, por ejemplo, ya la abordamos cuando vendieron a Omar Marmoush y posiblemente tengamos que abordarlo este verano si venden a Hugo Ekitike por el dinero que quieren venderlo. Spoiler, unos 90-100 millones de euros. Y del Bayern tenemos que hablar ahora, porque entre el interés que tienen por Florian Wirtz y el interés que tienen por Jonathan Tah, hay otra vez, ¿no? Esto de alguien voló sobre el nido del cuco, pues ahora mismo el cuco está volando sobre nuestra cabeza porque vuelven a repetir una vez más la frase famosa de que el Bayern solo sabe fichar en la Bundesliga y solo sabe pues desprestigiar la competición, quitándole jugadores a sus competidores. Esto tiene parte de verdad y tiene parte de mentira. Y más que parte de mentira, quizá parte de contexto que es importante entender, porque muchas veces esta frase no la suelen decir los aficionados de la Bundesliga, que son conocedores de cómo funciona la Bundesliga, sino que lo suelen decir aficionados casuals o que simplemente pues son haters que están viéndolo todo desde la barrera. No digo que todos los que lo digáis son haters, pero hay muchos que lo dicen, que solo lo dicen porque son haters, ¿vale? Espero que se haya entendido. Esto ha vuelto a tener más sentido en el último año porque han fichado a Bischoff del Hoffenheim, han fichado a Urbik del Colonia y sobre todo parece que van a fichar a Jonathan Tah del Bayer Leverkusen como agente libre además y a Florian Wirtz como uno de los grandes fichajes de la historia del fútbol, porque por lo que se quiere sacar el Leverkusen por él, será uno de los grandes fichajes de la historia del fútbol, aunque el Bayern quiere pagar menos que esto. Esto ya lo hablé en el último vídeo hablando sobre el desmantelamiento del Bayer Leverkusen, podéis ir a verlo si queréis. Hoy no vamos a abordar este tema de Florian Wirtz en concreto. Solo decir que estos intereses o fichajes en concreto del Bayern han despertado una vez más las famosas frases de no, es que ya han vuelto a robarle futbolistas a su directo competidor. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Es algo que solo haga el Bayern? ¿Es algo que solo pase en la Bundesliga o es una tendencia dentro del fútbol alemán? ¿Cómo han fichado otros equipos grandes de Europa en los últimos 10 años, por ejemplo, que es el rango que voy a analizar? Lo veremos todo en el vídeo de hoy. Empezando por los fichajes de los últimos años, Transfermarkt es una herramienta impresionante para este tipo de cosas y tiene una estadística que recoge los flujos de fichajes de un equipo en las temporadas que tú quieras, desde la temporada en que tú quieras. Y yo he cogido desde la 14-15 para analizar los últimos 10 años para ver los equipos de los que han fichado en más ocasiones el Bayern, ¿vale? Porque no te deja ver por países, pero sí te deja ver por equipos. En los 11 más típicos, obviando evidentemente al filial del Bayern y al sub-19 del Bayern, cosas que pasan, tenemos a 4 equipos alemanes, a 2 equipos ingleses, con el Tottenham y con el Manchester City, al Real Madrid, al Ajax y a la Juventus. O sea que ya veis ahí que hay bastante variedad. El Stuttgart, por ejemplo, el Hoffenheim, el Leipzig y el Borussia Dortmund, cuando solamente han sido competidores como tal en la última década, realmente el Dortmund y luego ya quizá el Leipzig y la temporada pasada el VfB Stuttgart. Si vamos a los fichajes en concreto que han hecho de la Bundesliga desde la 14-15, vemos que hay cosas bastante evidentes. Os voy a poner los fichajes que han hecho en cada temporada y ya luego os fijáis en cuáles y cuántos son en concreto de la Bundesliga, porque os voy a decir ahora muchos nombres, pero es que han fichado mucho más. Entonces, quizá si solo realmente os pusiera los de la Bundesliga, podría generar algo de confusión. Yo os digo los que son de la Bundesliga y vosotros veis los que son de todos los equipos. En la 14-15, temporada en la que empezamos con esto, fichan a Sinan Kurt por 3,5 millones del filial del Borussia Mönchengladbach y sobre todo a Robert Lewandowski y a Sebastian Röde del Eintracht, ambos, Röde del Eintracht, Lewandowski evidentemente del Dortmund, ambos como agentes libre. Ahora hablaremos de esto de Lewandowski. La temporada siguiente, la 15-16, llega Joshua Kimmich por 8,5 millones del Stuttgart, aunque esto es una trampa porque en realidad Kimmich estaba en el Leipzig
el Stuttgart lo recompra para luego venderlo al Bayern, pero estaba jugando en segunda división en el RB Leipzig. Y Sven Ulreich también del Stuttgart por muy poco dinero, porque además venía para ser un portero de rotación, para ser suplente de Manuel Neuer. Temporada siguiente, 16-17, pocos fichajes. El más evidente, Mats Hummels por 35 millones del Borussia Dortmund, un gasto bastante importante en el central que había sido canterano del Bayern München. 17-18, Niklas Süle por 20 millones del Hoffenheim, Sandro Wagner por 13 millones del Hoffenheim y Serge Gnabry por 8 millones del Werder Bremen. Mucho fichaje de equipos de zona media-alta de la Bundesliga. Hay que decir que Gnabry llega al Bremen gracias al Bayern, porque en teoría hay, como siempre se ha hablado, de esta especie de acuerdo entre el Bayern y el Bremen para que Gnabry pudiera irse pudiera volver de la Premier League por su etapa en el Arsenal y primero estuviera como cedido, por así decirlo, en el Werder Bremen y luego se fuera al Bayern München. Temporada 18-19, pocos fichajes también. El más evidente, Leon Goretzka, que llega como agente libre del Schalke 04. Fichaje importante que sigue coleando a día de hoy porque el dinerito es el que es. Temporada siguiente, 19-20, la previa a la pandemia, llega Benjamin Pavard por 35 millones de euros del Stuttgart, más o menos lo mismo que Mats Hummels. Michael Cuisance por 8 millones del Borussia Mönchengladbach. Cuisance, un futbolista de rotación, joven, con futuro, pero que al final se ha acabado quedando en la absoluta nada. Y Benjamin Pavard, que sí fue importante y que luego se fue por bastante menos al Inter. No recuerdo incluso si se fue como agente libre la temporada pasada, no la anterior. 2021, Alexander Nübel, que llega como agente libre al Schalke. Ya sabéis que pues pertenece al Bayern, pero ha jugado en todos los equipos posibles del mundo, excepto en el Bayern München. Temporada 21-22, quizá el caso más sangrante en cuanto a lo que se le dice siempre al Bayern. Llega Dayot Upamecano por 43 millones del RB Leipzig, Marcel Sabitzer por 15 millones del RB Leipzig y además Julian Nagelsmann, si no recuerdo mal, el traspaso por un entrenador más caro de la historia del fútbol, 25 millones pagó el Bayern por Julian Nagelsmann al RB Leipzig. En este caso no hay pacto de caballeros, como si tuvo, por ejemplo, el Leverkusen con Xabi Alonso. 22-23 llega Jan Sommer por 9 millones del Borussia Mönchengladbach en enero. En la 23-24 llegan Konrad Laimer libre del Leipzig y Rafael Guerreiro libre del Borussia Dortmund. Y esta temporada llega Hiroki Ito por 24 millones del Stuttgart y Jonas Urbik del Köln por 7 millones, además de Tom Bischoff la temporada que viene como agente libre, que estará ya en el Mundial de Clubes. Hay bastantes nombres, bastantes fichajes en prácticamente todas las temporadas. Ahora bien, la frase que siempre se repite y es que el primer equipo que les compite les quitan a sus mejores jugadores. ¿Es esto cierto? Para fijarnos en esto, yo voy a ver qué fichajes hizo el Bayern en equipos que habían acabado en el top 3 la temporada previa, ¿vale? En la 24-25, Hiroki Ito, que quedó segundo con el Stuttgart, central, pagaron un buen precio, no han podido utilizarlo para nada esta temporada. Venía ya con algún problema de lesiones del pasado. En la 23-24, Rafael Guerreiro, que quedó segundo con el Borussia Dortmund, pero evidentemente no es el mejor jugador o uno de los mejores jugadores del Borussia Dortmund, y Konrad Laimer, que quedó tercero con el RB Leipzig, que era algo más importante que Guerreiro, pero no es como si hubieran fichado a Xavi Simons como agente libre. En la 22-23, absolutamente nada. En la 21-22, Upamecano, central titular, evidentemente, segundo del RB Leipzig, y Marcel Sabitzer, también importante, que llega también del RB Leipzig, que había sido segundo. 2021, absolutamente nada, no fichan a nadie el top 3 de la temporada anterior. Recuerdo que para hacer esto, en la 2021 tendrían que haber fichado a alguien que quedara en el top 3 de la 19-20, ¿vale? Para que nos aclaremos. Es en el verano de 2020, por así decirlo. En la 19-20 tampoco fichan a nadie que haya quedado en el top 3 la temporada previa. En la 18-19 fichan a Goretzka, que había quedado segundo con el Schalke, pero es una de las segundas posiciones menos competidas de la historia porque acaban a 21 puntazos del Bayern München en la temporada 17-18, llega libre Goretzka. Mats Hummels en la 16, bueno, en la 17-18 no fichan a nadie del top 3 previo. 16-17 fichan a Hummels del segundo del Dortmund. 15-16 fichan absolutamente nadie del top 3 de la temporada anterior y en la 14-15 fichan a Robert Lewandowski, que en la 13-14 había sido segundo con el Borussia Dortmund. Quizá lo más dramático es que evidentemente Lewandowski o Goretzka llegan
siendo segundos. Para la temporada que viene fichan a Jonathan Tah, pero bueno, todavía no está cerrado ni es evidente que lo vayan a hacer. Esto quiere decir que en un rango de 10-11 años hay 8 fichajes de competidores directos y la mitad fueron para rotación o segundo plano, como Hiroki Ito, Guerreiro, Laimer e incluso diría que Marcel Sabitzer. De todos de los que no fueron competidores, Pavard cuesta 35 millones después de descender a segunda división. Joshua Kimmich es fichado estando en segunda división con el RB Leipzig, así que habla muy bien del scout, tanto de Guardiola como del Bayern. Urbik es fichado esta temporada estando suplente en el Colonia en segunda división y aún así lo fichan, se adelantan a los demás equipos que pudieran hacerse con sus servicios para enero y pues tienen portero para años en la portería. Y luego Jan Sommer, que es fichado en enero, es cierto, a mitad de temporada por 9 millones, que es lo mismo que pagó el Gladbach por él 9 años atrás, en 2014, y además que se iba a ir libre en verano y así el Gladbach pudo sacar algo de dinero por él. Así que ya veis que yo... No es por hacer de abogado del diablo, no creo que haya ningún diablo aquí tampoco realmente, simplemente creo que estas cosas hay que contextualizarlas porque fichan mucho la Bundesliga, ahora veremos que no es solo una cosa del Bayern, es una tendencia de todos los equipos de la Bundesliga, pero es que además en los últimos 10 años han fichado a 5 futbolistas medianamente importantes de equipos que eran competidores con ellos, porque no considero al Stuttgart, aunque quedara por encima de la temporada pasada, competidor directo con el Bayern München. Vamos a ver lo que os decía de si es una tendencia solo del Bayern o es que en la Bundesliga se ficha mucho dentro de la propia Bundesliga y hay mucha endogamia en cuanto al fichaje en ese sentido. Primero vamos a ver los flujos de fichajes de la Bundesliga esta temporada y la temporada pasada, ¿vale? Esta temporada ya veis que hubo 39 fichajes, número de fichajes de la Bundesliga por 22 o 20 de la Liga, que era la segunda, pero es que la tercera era la segunda Bundesliga, o sea, hay mucho fichaje dentro del propio fútbol alemán. La temporada pasada, ya veis que lo que más costó fue la Liga, con 162 millones, pero la Bundesliga dejó 50 fichajes, más todavía que la temporada pasada, así que, y además 24 de la segunda Bundesliga alemana. Hay mucho fichaje dentro de Alemania. En cuanto a otras ligas, en la Premier League, por ejemplo, hay un flujo de fichajes de 56, esto es esta temporada, ¿vale? Las cifras que vamos a ver ahora. 56 fichajes de la Premier League dentro de la propia Premier League, con 25 dentro de también de Championship, o sea que 71 dentro de el fútbol profesional más alto de Inglaterra. En cuanto a la Liga Española, ya veis que hay 62 fichajes de la Liga, más todavía que en la Liga Española, 62 fichajes en la Liga, 23 de la Premier League, 18 de la Segunda División, o sea que un total de 80 fichajes dentro del fútbol español. En la Serie A, 107 fichajes de la Serie A, 25 de la Serie B, 132 fichajes dentro del fútbol italiano. Evidentemente, muchos diréis, pero Andrés, estos son muchos equipos pequeños que no se pueden gastar mucho dinero y son los Madrid, Barça, Manchester City, Arsenal, Manchester United, Atalanta, Inter, los que verdaderamente fichan fuera de esas ligas y no se refuerzan con rivales directos. Por esto, y también lo de la Bundesliga, bueno, es que es lo que el Bayern aporta mucho, tal, no sé qué. Por esto vamos a comparar al Bayern, lo que hemos visto del flujo de fichajes al principio de los últimos 10 años, con el flujo de fichajes del Borussia Dortmund y del Leverkusen en Alemania, ¿vale? Que son sus dos principales competidores, además del RB Leipzig, pero tampoco lo veo ahora mismo. Y Madrid, Barça, Liverpool, Manchester City, Arsenal e Inter, ¿vale? Como los principales, comparativas del Bayern en cuanto a flujo de fichajes en los últimos años. Comparando el Dortmund, ¿vale? En los últimos 10 años, desde la 14-15, igual que el Bayern tenía 4 equipos alemanes, el Borussia Dortmund tiene 7 equipos alemanes. 5 fichajes del Bayern, 4 del Freiburg, 3 del Hoffenheim, 3 del Wolfsburg, 3 del Stuttgart, 3 del Leverkusen y 3 del Borussia Mönchengladbach. Solamente quedan fuera el RB Salzburg y el Chelsea. Los 4 del Chelsea, por cierto, préstamos. Me parece alucinante ese dato. La realidad. Ya veis que mucho fichaje dentro de la propia Bundesliga y solamente pues un fichaje en el Chelsea y un fichaje en el RB Salzburg. En cuanto al Bayer Leverkusen, la cosa es algo más similar al Bayern porque hay 4 fichajes alemanes, de equipos alemanes, el Hoffenheim, el Hamburgo, el Borussia Dortmund y el Schalke, equipos más dispares o más diferentes que el propio Dortmund, que ficha del Bayern.
de un competidor directo como el Stuttgart, un competidor directo como el Leverkusen y un competidor directo, cuando hicieron sus fichajes, del Borussia Mönchengladbach. El Leverkusen ya veis que varía mucho más con Roma, PSG, United, River, Stade Rennais y Brujas, que tiene más variedad y más variedad incluso también de países y de tipo de clubes en los que hacen esos fichajes. Esto es dentro del fútbol alemán. Dentro de los grandes equipos del fútbol europeo. El Real Madrid, en los últimos 10 años, los 11 equipos de los que más ha fichado, los 10 quitando el Real Madrid Castilla, son 2 españoles, como el Español y el Zaragoza, lo cual me parece absolutamente impresionante. Y luego mucho equipo de fuera, como por ejemplo el Eintracht, el Bayern, el Olympique de Lyon, el Flamengo, el Mónaco, el Oporto o el Chelsea, además del PSG. Importante en ese aspecto. El FC Barcelona se parece mucho al Bayern porque tiene al Sevilla y al Valencia con mucha importancia, también al Atlético de Madrid y está también por ahí el Real Betis Balompié. En el Sevilla pues podemos pensar en Lenglet, en Rakitic, en Dani Alves es previo a esto, pero en Koundé también, por ejemplo. El Valencia podemos pensar en André Gómez, podemos pensar en Paco Alcácer, por ejemplo, en este tipo de futbolistas, en Jason Murillo también, si no me equivoco, en este tipo de futbolistas. Que estuvieron ahí en el Barça, 4 equipos españoles, los demás, pues por ejemplo está el Bayern, está el Liverpool, el Arsenal, el Ajax o el Manchester City. En cuanto al propio Manchester City, tenemos aquí un caso interesante con solamente un inglés. Ahí veis al Aston Villa con 2 fichajes, sobre todo el más conocido evidentemente Jack Grealish, pero muy presente el Dortmund, el Porto, el Benfica, el Mónaco, el Valencia, el Palmeiras, el River o el Barcelona. Fichan de muchas ligas distintas, de mercados muy distintos para reforzar su equipo. En cuanto al Liverpool, tenemos al Southampton, importante, y al sub-21 del Tottenham, que entiendo que son fichajes más jóvenes, así que podemos decir también que solamente un inglés, aunque al Southampton lo han desangrado vivo, porque son 200 millones con 6 fichajes. Evidentemente, pues ahí destacan sobre todo Mané y Virgil van Dijk, pero esos 6 fichajes del Southampton, luego también fichajes de Benfica, Leipzig, Roma, Bayern, Juve, Augsburg o Schalke 04. En cuanto al Arsenal, tenemos al Chelsea, al Brighton, al Southampton, al Manchester City y al Manchester United. 5 equipos ingleses tiene el Arsenal en sus flujos de fichajes o en sus llegadas de clubes de los últimos 10 años más destacados. También evidentemente están el Lille, por ejemplo, o el Madrid, o el Borussia Dortmund, el Bolonia, pero bueno, que 6 equipos ingleses y luego el Inter, que quizá es el caso más evidente, porque el top 9, bueno, el top 8, quitando al Inter, solamente tiene a uno, que es el Manchester United, y luego se añaden el Bayern o el Atleti, así que tiene también 7 equipos italianos en estos casos de flujos de fichajes. Evidentemente, son casos distintos, porque por ejemplo el Madrid ficha de Español o Zaragoza, el Barça ficha de Sevilla, Valencia o Betis, también evidentemente del Atleti. Es decir, no hay mucho fichaje de competidor directo más allá de, por ejemplo, el Arsenal, que sí ficha del Manchester City o del Chelsea y demás. Pero la realidad es que no solamente el Bayern ficha de este caso, el caso más evidente es, si se quejan los aficionados del Borussia Dortmund del Bayern, ¿qué opinarán los aficionados del Stuttgart, del Borussia Dortmund? Yo creo que en este caso, en esta pregunta, creo que no hay una respuesta clara de si roba o no roba o no expolia. Creo que es mucho más amplio el concepto y más difícil de entender, más complejo. Creo que es un depende, creo que es un gris, o sea, aquí no se puede ser ni o blanco ni negro, aquí esto es un gris claro, es un poco de media tinta. No roba, se refuerza, pero sigue una tendencia que hay en el fútbol alemán y ya veis que simplemente ficha lo que creen que mejor le conviene, ya sea dentro de los competidores directos, que tampoco han fichado mucho, 4 en los últimos 10 o 8 en los últimos 10 años, no son muchos, teniendo en cuenta que hacen mínimo una media de 5 fichajes al año, pues no sé, 8 de 50, no es una estadística muy amplia, y también teniendo en cuenta que 4 de esos 8 o 3 de esos 8 son futbolistas para el fondo de la rotación, y luego que también fichan de divisiones inferiores o de equipos de descenso, de media tabla, es decir, fichajes que también hace el Dortmund, que también hace el Leverkusen o que también hace el RB Leipzig, que insisto, funciona de una forma distinta el fútbol alemán a cómo funcionan en el resto de ligas. Evidentemente hay casos muy sangrantes que evidentemente sí que es un refuerzo claro sin darle nada al otro equipo, como es el caso de Jonathan Tah, por ejemplo, o sobre todo Robert Lewandowski, aunque hay que decir una cosa, que esto siempre se olvida. El Bayern, el Borussia Dortmund quería vender a Lewandowski la temporada previa
No, al revés, perdón. Lewandowski quería irse del Dortmund la temporada previa y se quería ir al Manchester United, que estaba dispuesto a pagar no lo que pedía el Dortmund, pero un poco menos, y que era verdaderamente el equipo que más le interesaba a Robert Lewandowski. El Dortmund le pidió a Lewandowski que se quedara una temporada más y Lewandowski le dijo, vale, pero no voy a renovar. Y el Dortmund dijo, vale, pero te quedas un año más. Igual que hicieron con Jonathan Tah. Y le han dejado irse libre. Es un caso distinto, por ejemplo, al de, yo qué sé, pues otros jugadores que se han ido libres a otras ligas o a otros equipos y demás. Evidentemente, pues estás reforzándote con el mejor delantero del otro equipo sin pagarle ni un solo euro, o con el mejor centrocampista como Goretzka, o con su central capitán y titular como Jonathan Tah, aunque el Leverkusen tampoco, o sea, esto es una operación que se sabía desde hace ya un año, y de hecho el año pasado descartó el Leverkusen, aunque fueran 20 millones de euros por Jonathan Tah, que yo creo que estaban muy bien recibidos. El Bayern ofrecía 20, el Leverkusen quería 25, no llegaron a un acuerdo. Ya lo comentaremos si se acaba cerrando, porque la verdad es que el melodrama de Jonathan Tah, el Bayern y el Leverkusen ha sido brutal desde hace un año. Pero bueno, dejadme en comentarios qué opináis vosotros sobre esta reflexión, si creéis que no, si creéis que muchas veces se exagera porque se hace de mucha bola de muchas cosas que quizá no deberían. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.